Durante muchos años viví en un monasterio apartado, rodeado de silencio y austeridad. Mi vida como monje comenzó con un fervor de fe, pero con el paso del tiempo, esa fe se fue desmoronando. Mientras observaba las vidas de los demás, no podía evitar preguntarme por qué. Si Dios es tan bueno y amoroso, el mundo estaba lleno de sufrimiento y dolor. ¿Cómo podía un ser supremo y todopoderoso permitir tanta injusticia, tantas tragedias? Estas preguntas me atormentaban constantemente. A lo largo de los años, las oraciones, las meditaciones y las penitencias que realizaba parecían no aportar respuestas, y en lugar de encontrar consuelo, me sentía cada vez más distanciado de Dios. La vida en el monasterio era austera, pero no por eso era más fácil. Vivir en silencio y aislamiento me permitía reflexionar, pero esas mismas reflexiones me llevaban a la desilusión. Miraba a mi alrededor y veía que las personas a las que había consagrado mi vida no parecían encontrar respuestas tampoco. La violencia, la pobreza, la enfermedad, todo lo que Dios había permitido seguir existiendo me desconcertaba aún más. ¿Qué sentido tenía todo esto? ¿Por qué un Dios supuestamente lleno de amor permitía que sus criaturas pasaran por tanto sufrimiento? Pensaba que la fe no era más que una ilusión que se sostenía en una visión romántica y simplista del mundo. Si Dios realmente existiera y fuera todo lo que decían de él, ¿por qué habría creado un mundo tan lleno de dolor? En mi mente, la existencia de un Dios benevolente se convirtió en una contradicción. Me sentía solo en mis dudas, como si estuviera atrapado en un vacío espiritual donde la luz de la fe ya no era capaz de iluminar mi camino. En mi interior, me rebelaba contra lo que veía como un abuso de poder divino. A medida que los años pasaban, la rabia hacia Dios crecía. Me sentía traicionado. La idea de un Dios amoroso parecía un consuelo vacío frente a la realidad del sufrimiento humano. ¿Acaso no era el sufrimiento un reflejo de la indiferencia de Dios hacia sus criaturas? Mi corazón se cerró y mi alma se nubló con pensamientos de desesperanza. Cada vez que me arrodillaba para orar, sentía que mis palabras se perdían en el aire, sin ser escuchadas. Era como si Dios estuviera ausente, como si no se interesara por las luchas de sus hijos. Mis dudas sobre la bondad de Dios se profundizaron. Ya no sentía la necesidad de buscarlo o de conectarme con él. En mi mente me había resignado a pensar que Dios no era más que una figura distante y cruel. Durante mucho tiempo, viví con este dolor y con estas preguntas, creyendo que nunca encontraría una respuesta que aliviara mi angustia. Un día, después de un largo retiro en las montañas, decidí regresar al monasterio. Estaba agotado, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Los años de meditación y oraciones no habían logrado calmar las turbulentas aguas de mi alma. Al contrario, mis dudas y mi frustración seguían creciendo como una sombra que me seguía a todas partes. Ya no sabía si encontraría alguna paz en este camino, y algo en mi interior me decía que debía huir, que no merecía seguir en esa búsqueda. Mientras caminaba por el sendero que llevaba al monasterio, el paisaje parecía desvanecerse ante mis ojos. El aire, que en otros días me había parecido fresco y purificador, ahora estaba pesado, denso, como si el mundo entero me estuviera aplastando. En ese momento, el sendero se volvió resbaladizo y, por un descuido, perdí el equilibrio. No pude evitarlo y caí al vacío. El precipicio me tragó con una rapidez abrumadora. La caída fue feroz. Mi cuerpo golpeó las rocas y sentí un dolor agudo en cada parte de mi ser. Cerré los ojos con fuerza, esperando que el final llegara de inmediato. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue completamente diferente a lo que había imaginado. La oscuridad que rodeaba mi cuerpo no era la muerte que había anticipado. En lugar de sentirme morir, me encontré sumido en una sensación profunda de calma. No había dolor, no había miedo, solo un silencio absoluto. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el abismo ni en el mundo físico que conocía. Todo lo que había a mi alrededor parecía estar envuelto en una luz suave y cálida, como si estuviera suspendido en un espacio fuera del tiempo. Ya no sentía el peso de mi cuerpo, ni las heridas que me habían causado la caída. Era como si hubiera sido transportado a otro plano de existencia. Miré a mi alrededor, buscando comprender lo que sucedía, pero todo era borroso y etéreo. En medio de esa quietud, una voz resonó en mi interior, sin necesidad de palabras. No era una voz que viniera de afuera, sino que parecía provenir de lo más profundo de mi ser. La voz hablaba de manera tranquila, pero al mismo tiempo llena de poder, como si pudiera ver mi alma con una claridad absoluta. «Estás aquí porque todavía tienes mucho que aprender», me dijo la voz, que sentí como una presencia envolvente y majestuosa. No era una voz que inspirara miedo, sino más bien una calma infinita, que me instaba a escuchar, a comprender.
Intenté hablar, pero no podía. Mi mente estaba llena de preguntas, de dudas, de miedos. Entonces, la voz continuó, como si pudiera leer mi alma. Tu dolor, tus dudas, tus preguntas, todo eso es parte de tu camino. No has comprendido aún que el sufrimiento no es castigo, sino una oportunidad para el crecimiento. ¿No ves que todo lo que te rodea tiene un propósito, que todo lo que has vivido tiene una razón que va más allá de lo que puedes entender? Sentí que la voz me envolvía, y en ese momento comprendí que no estaba solo. Aunque no veía una figura física, sentía una presencia tan real como si alguien estuviera de pie frente a mí. Fue como si la esencia misma de la vida y del universo se hubiera revelado ante mis ojos. Era una sensación de plenitud, como si de alguna manera todo encajara en un todo mayor. Te he estado esperando, la voz añadió, y ahora tienes la oportunidad de comprender la verdad que has estado buscando. Pero antes, necesitas ver más allá de lo que tus ojos humanos pueden captar. En ese instante, sentí que mi vida se desplegaba ante mí como un libro abierto. Vi todas las decisiones que había tomado, cada momento de dolor, cada lágrima derramada, cada acto de desobediencia y frustración. Y como todo eso se entrelazaba en una trama que solo ahora, en ese momento de trascendencia, podía empezar a comprender. Lo que llamas sufrimiento, continuó la voz, es simplemente parte del viaje. Yo he caminado ese camino antes que tú. Yo también he sentido el dolor, el abandono, la desesperación. Pero nunca he dejado de amarte, incluso cuando te alejaste de mí. La presencia se hizo aún más intensa, como si todo lo que había vivido, todo lo que había cuestionado, estuviera ahora siendo iluminado desde adentro hacia afuera. Aunque no podía ver la figura que hablaba, sentí en lo más profundo de mi ser que era Dios quien estaba allí, hablándome directamente, compartiendo conmigo la esencia de su ser. La paz que experimentaba en ese instante era indescriptible, más allá de cualquier palabra o explicación. Y, por primera vez en muchos años, sentí que mis preguntas no solo eran escuchadas, sino comprendidas. En ese espacio de luz, de silencio y de profunda revelación, comprendí que mi vida, mis dudas, mis luchas, todo formaba parte de algo mucho más grande. Y aunque no podía entender todo en ese momento, sabía que algo había cambiado dentro de mí. En ese espacio suspendido entre la vida y la muerte, rodeado por una luz suave pero cegadora, comencé a entender algo profundamente diferente sobre la existencia. La voz que resonaba en mi interior, que antes me parecía distante y confusa, ahora se volvía más clara, más cercana. Era como si toda la creación hablara a través de esa presencia, revelándome la magnitud de lo que siempre había ignorado. No estaba solo. A mi alrededor sentía una calidez inmensa, como si fuera abrazado por la esencia misma de Dios. Era una sensación indescriptible de amor, paz y compasión, una conexión profunda con todo lo que existe. Tu visión de mí está distorsionada, dijo la voz con una ternura infinita. Has creído que soy cruel, que he abandonado a mis hijos al sufrimiento, pero esa es una mentira que has creado tú mismo. Yo no soy un ser distante, esperando que fracases. Yo soy el amor que te sostiene, incluso cuando no lo ves. Mis ojos espirituales comenzaron a abrirse. Aunque no podía ver físicamente la forma de la presencia que me hablaba, sentía que toda mi vida, mis dudas y mis resentimientos se disolvían lentamente, como una niebla que se desvanece con el sol. La voz continuó, penetrando en lo más profundo de mi ser. Cuando sufres, sufro contigo. No estoy ausente, ni indiferente, ni cruel. Yo soy el que sufre con cada uno de mis hijos, con cada ser humano que atraviesa el dolor. Mi amor no es solo un consuelo, es una entrega absoluta. No me separo de ti en el sufrimiento. Estoy allí, incluso cuando no lo reconoces. Estas palabras me golpearon con fuerza. El sufrimiento no era una maldad de Dios, sino parte de un plan más grande, un plan que yo no podía comprender en su totalidad, pero que, de alguna manera, tenía un propósito. Mis lágrimas, que durante tanto tiempo fueron de desesperanza, comenzaron a fluir no solo como expresión de dolor, sino como una forma de liberación, como si todas mis barreras internas se desmoronaran. Dios, en su infinita sabiduría, no era un ser que impusiera castigos, ni un juez cruel que se apartaba del sufrimiento humano. Al contrario, Él era la fuente del amor absoluto, un amor que no buscaba evitar el sufrimiento, sino acompañarlo, darle sentido. En mi mente, comencé a recordar las enseñanzas que había escuchado sobre la cruz, sobre el sacrificio de Jesús. Ya no era solo una historia religiosa. Era una revelación directa de lo que Dios había hecho por mí, por todos. Dios no solo observaba el sufrimiento de la humanidad desde la distancia,
Él lo compartía con nosotros. Estaba dispuesto a vivirlo y experimentarlo para salvarnos, para enseñarnos la verdadera naturaleza del amor. La cruz no fue un acto de dolor sin sentido, explicó la voz, como si leyera mis pensamientos. Fue el acto supremo de amor, el acto en el que me ofrecí a mí mismo por ti, para que pudieras entender que el amor verdadero no tiene miedo del sufrimiento, sino que lo abraza, lo transforma. Yo te he amado siempre, aun cuando has creído que te abandoné. Ahora entendía que el amor de Dios no era un amor superficial o condicionado, como el que uno podría encontrar en relaciones humanas. Era un amor radical, sin fronteras, sin límites. Era un amor que se ofrecía aún en el momento más oscuro, un amor que no temía el sufrimiento porque sabía que en ese sufrimiento había una oportunidad de sanación, de redención. El amor de Dios no solo se manifestaba en los momentos de alegría o paz, su verdadera grandeza se revelaba en los momentos de dolor, cuando nos sentimos más vulnerables y perdidos. Lo que ves como maldad, como injusticia, como el sufrimiento del mundo, es el resultado de la libertad que te di. Yo no te impuse un camino, te di la libertad de elegir. Pero, aún en tu libre albedrío, te ofrezco mi amor para guiarte hacia la verdad. Al escuchar estas palabras, una profunda paz invadió mi ser. Ya no tenía las mismas dudas que antes. El sufrimiento, aunque no desapareciera, ya no se veía como algo sin sentido, sino como una oportunidad para crecer, para comprender la profundidad del amor de Dios. Vi que no era un ser impasible que observaba el sufrimiento humano desde la lejanía, sino que se hacía presente en cada instante de dolor, compartiéndolo con nosotros. Ahora que entiendes esto, continuó la voz, te pido que vivas desde este amor. Te he mostrado mi grandeza, mi sacrificio, mi amor incondicional. Y ahora te invito a vivir como yo viví, amando sin reservas, aceptando el sufrimiento como parte del viaje y confiando en que, en cada momento de dolor, estoy contigo. En ese momento, algo dentro de mí cambió para siempre. La rabia, la confusión y el resentimiento que había acumulado durante toda mi vida se disolvieron. Sentí una renovación completa, como si mi alma hubiera sido lavada de todo el dolor y las dudas que la habían ensuciado. Ya no veía a Dios como un enemigo o un ser distante, sino como un compañero fiel, un amigo eterno que siempre está dispuesto a sostenerme, a caminar junto a mí, a darme fuerza incluso cuando no lo pueda ver. La experiencia fue tan profunda que, cuando desperté, me encontré de nuevo en el mundo físico, pero ya no era el mismo. Sentí una paz inquebrantable, una certeza de que la verdad que Dios me había revelado era la única que realmente importaba. Desde ese momento, todo lo que había cuestionado ya no tenía poder sobre mí. Había encontrado la respuesta, y era el amor de Dios. Un amor que no solo me aceptaba tal como era, sino que me transformaba, me renovaba, me guiaba hacia un camino de paz y entendimiento profundo. Cuando finalmente regresé al mundo físico, mi cuerpo aún sentía los ecos de la caída, pero mi alma estaba profundamente cambiada. La sensación de paz que había experimentado en aquel estado de trascendencia seguía viva dentro de mí, como una llama que no se apagaba. Las heridas físicas de la caída dolían, pero el sufrimiento ya no me abrumaba como antes. Ahora, entendí el sufrimiento de una manera diferente. No como algo sin sentido, sino como parte de la experiencia humana que puede llevarnos a una comprensión más profunda de la vida del amor. Volví al monasterio, pero ya no era el mismo hombre. La fe que antes había perdido, ahora estaba renovada. Ya no veía a Dios como una entidad distante o cruel, como la había concebido en mis días de duda y amargura. En cambio, veía a Dios como un ser cercano, lleno de amor incondicional, dispuesto a caminar junto a sus hijos en cada paso, en cada sufrimiento. Vi que Dios no solo es el creador del universo, sino también el compañero fiel que se ofrece a compartir nuestras cargas, que no nos abandona en los momentos de oscuridad. Comencé a entender que el amor de Dios no se limitaba a los momentos fáciles o felices de la vida. Su amor era más grande que cualquier circunstancia. Era un amor que estaba dispuesto a sacrificarse, a entrar en el sufrimiento con nosotros para transformarlo. Recordé las palabras de Jesús en la cruz, aquellas palabras que antes me resultaban difíciles de comprender. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora entendía que esas palabras no solo hablaban de perdón, sino también la profunda compasión y amor que Dios tiene por cada ser humano, incluso en los momentos en los que más lo rechazamos. El sufrimiento, que antes veía como una prueba de la crueldad de un Dios indiferente, se convirtió en una puerta hacia una mayor conexión con Él. Aprendí que el sufrimiento tiene el poder de purificar, de transformar, de llevarnos a la humildad y a la compasión. Ya no deseaba escapar del dolor,
sino abrazarlo como una oportunidad para crecer más cerca de Dios. Incluso cuando la vida me presentaba desafíos, encontraba consuelo en el hecho de que no estaba solo. Dios no era un espectador distante, sino un participante activo en cada aspecto de mi vida. En los momentos de desesperación, sentía su cercanía, y esto me llenaba de una paz que superaba cualquier explicación lógica. Cada día, cuando me arrodillaba para orar, mi oración ya no era solo una petición de ayuda, sino una expresión de gratitud. Agradecía a Dios por su amor incondicional, por la revelación que me había dado en ese estado de casi muerte. Agradecía la oportunidad de entender su verdadera naturaleza y me comprometía a vivir en consecuencia. Ya no quería vivir de manera egoísta, buscando solo mi propio bienestar. En cambio, quería vivir como me había mostrado, amando a los demás sin reservas, con la misma compasión con la que me había amado a mí. Ahora veía a Dios no solo como el creador del universo, sino como el refugio seguro en el que podemos descansar, el sustento en nuestros momentos de debilidad. Su amor no era algo que debiera ganarse, sino un regalo libremente dado, disponible para todos, sin importar cuán perdidos o alejados nos sintamos. Incluso en los momentos de mayor oscuridad, sabía que su luz nunca me abandonaría. Con el tiempo, me di cuenta de que la experiencia que había vivido no solo había transformado mi relación con Dios, sino también mi relación con los demás. Mis juicios, mis prejuicios, mi tendencia a rechazar a quienes no compartían mis creencias, todo eso comenzó a desmoronarse. Si Dios me había amado a mí, a pesar de mi rebelión, ¿cómo podía yo rechazar a los demás? El amor que había experimentado no solo me pedía que lo aceptara en mi vida, sino que lo compartiera con todos. Ya no veía a las personas como diferentes o ajenas, sino como seres igualmente amados por Dios, dignos de la misma compasión y misericordia que yo había recibido. Cada encuentro, cada conversación, se convirtió en una oportunidad para practicar ese amor. Comencé a ver el rostro de Dios en cada persona, especialmente en aquellos que más sufrían, en los que estaban perdidos o desorientados. Mi visión del mundo cambió radicalmente. Ya no vivía con el resentimiento de antes, ni con la duda que me había acompañado durante tantos años. Ahora vivía con una paz profunda, con una esperanza renovada, sabiendo que todo lo que sucedía en mi vida estaba envuelto en el amor divino, incluso cuando no podía comprenderlo completamente. Con cada día que pasaba, me encontraba más lleno de gratitud, más dispuesto a vivir de acuerdo con la verdad que Dios me había revelado. El sufrimiento ya no era un obstáculo, sino un medio para acercarme más a Él. El dolor se había transformado en una herramienta de crecimiento espiritual, y mi vida, antes marcada por el desencanto, ahora estaba llena de propósito y de un amor renovado. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento, comenzó a alinearse con la verdad que había experimentado en mi encuentro con Dios. Así, mi camino espiritual, que había comenzado con dudas y desilusión, se transformó en un viaje de amor, de entrega y de profunda comunión con Dios. Y mientras seguía caminando, ahora lo hacía con la certeza de que no importaba lo que viniera, Dios siempre estaría conmigo, guiándome, amándome, transformando mi vida en algo más grande y más hermoso de lo que jamás había imaginado.